fiesta que se celebran 129 años de cine venezolano, creo que hemos ido con los altibajos que hemos tenido, creciendo en la manera de contar historias, en nuestro lenguaje cinematográfico, y esto ha influido, por supuesto, en todas las áreas, ¿no? Desde los guiones, por supuesto el tipo de producciones que se hacen, las direcciones de fotografía, el arte de nuestras películas. Hemos ido poco a poco encontrando nuestra propia receta de cocina, ¿no? Que es un cine, además, un cine independiente y nuestro, que cuando lo vemos sabemos y nos identificamos con él, ¿no? Entonces también es muy importante que estas nuevas generaciones conozcan de toda la trayectoria que ha tenido nuestro cine para llegar a donde estamos, y ver las propias voces, las propias miradas y la propia imagen de los nuevos realizadores. Un equilibrio perfecto. Pero este año 2025, ese equilibrio que parecía eterno, está mostrando sus primeras y dolorosas grietas. Cada vez baja con más velocidad, con más fuerza. La infraestructura de nuestra capital, diseñada para un clima del pasado, colapsa ante la furia del presente. El régimen pluvial se ha descontrolado de una manera inédita. Calles y avenidas se transforman en caudalosos ríos, permitiendo palpar las profundas consecuencias en pérdidas materiales incalculables e inundaciones amenazadoras, y riesgos que nos han dejado claro que no se trata solo de un evento meteorológico, sino del cambio climático latente. Justamente estamos cumpliendo 129 años de nuestro cine nacional y es importante siempre señalar la historia, ¿vale? Esos primeros cineastas en los años 70 comienzan de alguna manera de forma autodidacta a involucrarse en el discurso narrativo y sobre todo en contar su mirada ante el mundo, ¿no? Cineastas que hoy en día nos han enseñado muchísimo y que con su filmografía uno logra analizar la esencia y la reflexión de nuestro país, ¿no? Hace poco hablaba yo, por ejemplo, con el señor Carlos Asburua, con Solveig Oppenstein, con el maestro Andrús Meléndez, y justamente ellos nos narraban el cómo habían introducido el cine en sus vidas, porque el que hace cine no es una simple carrera, es el cambio completo de la visión de su vida, y es hacer del cine el arte de los sentimientos. Y esta película, les digo, lleguen a su casa, búsquenla en YouTube y vean El Chico, 1921, de Charlie Chaplin. Ahí se van a dar cuenta que todo lo que hablamos en la clase de hoy, de alguna manera nuestro discurso cinematográfico ha tenido una gran evolución, porque nuestra industria, que muchos dicen que no es una industria, pero sí es una industria muy, muy íntima, de alguna manera, que nos muestra la pasión de esos jóvenes por querer ser artistas, ¿no? Por poder dejar un legado y un sueño. Hace poco nos dejó el maestro Donald Majeston y él justamente decía que hay que guerrear para poder sacar adelante nuestros sueños, y eso tenemos mucho los venezolanos y se muestra en nuestro cine.
si se empiezan con esas pequeñas miradas, como se decía antes en los festivales de cine, hoy en día hemos cambiado y evolucionado a grandes géneros y con películas que inclusive hacen taquilla, ¿no? La década del 2000 fue muy importante porque esa evolución entre el cine digital, entre el cine analógico y trabajando el cine digital logró mejorar recursos para poder hacer factibles grandes producciones, ¿no? Nuestro cine venezolano siempre se ha caracterizado por mostrar la esencia, y esa esencia la podemos ver en las grandes obras de los maestros que hicieron películas épicas, como Diego Rísquez, como Luis Alberto Lamata, que plasmaron con su sello la historia de Venezuela. Eso es muy importante reflejar porque parte de nuestro cine es nuestra historia. El cine es la mirada de un realizador ante el mundo, ¿vale? No se puede limitar esa mirada, ¿vale? Se pueden hacer infinidades de géneros, trabajar en nuestro cine. Ya se demostró en la década de los 2010 y 2020, se hicieron múltiples géneros. Y esa diversidad de géneros fue lo que hizo que la gente volviera a las salas de cine. Y eso es importante continuarlo. ¿Qué sucede? No podemos dejar una sola mirada a nuestro cine. Hasta el cine histórico, hay que celebrarlo porque es parte de nosotros, el cine épico, pero también están los distintos géneros. Hay que apoyar el cine independiente, hay que apoyar las nuevas visiones de cualquier realizador venezolano. Mire, tuvimos una muestra maravillosa, como lo fue una película Yo y las Bestias, que era algo indudablemente distinto a lo que era. Era un cine de autor, pero era un cine bien hecho y un cine que nos hacía catalogarnos como sin nada que envidiarle al cine internacional. ¿Reconoces ese sonido? No es una gotera, no es una tubería rota. Es el sonido de nuestra suerte el día de hoy. En cualquier otra parte del mundo, esto sería una emergencia, una razón para llamar al plomero. Pero aquí, en Barinitas, municipio Bolívar del estado Barinas, esto es un buen día, porque al menos hoy la tubería decidió no solo ser aire. Hoy, al menos hay algo que recoger. La montaña está llena de nubes cargadas de lluvia. Vivimos en un paraíso hídrico, pero vivimos secos, rodeados de agua que no podemos tocar. Nos hemos vuelto expertos en esperar. Esperamos que arreglen las tuberías para que pueda salir agua a nuestros hogares. Esperamos que pase el camión cisterna. Esperamos a que sea de madrugada para prender la bomba. En Barinitas, el agua no es un servicio público, es un milagro diario y nosotros aquí seguimos con los envases listos esperando la próxima gota. El cine lo es todo. Para mí y para las personas que se dedican a esto, fácil no es. Hacer cine no solamente es costoso en Venezuela, en todas partes del mundo, entonces hay formas, sigamos buscando formas, sigamos afianzando nuestras raíces, afianzando nuestra ley, nuestro SENAC, haciendo una red precisamente de realizadores, que me gusta mucho el nombre de esta muestra precisamente porque me lleva a ese tejido que tenemos que tener no solo en Barinas sino en todas partes, para nosotros mismos llevar la cinematografía venezolana a otro nivel. Un productor es el sistema, eso es lo que pasa con los proyectos audiovisuales, ¿no? Las habilidades que debe tener un productor. Un productor tiene que ser responsable, puntual, por eso también les decía, que anotasen sus nombres ahí, porque la primera clase es llegar a tiempo. Nuestro cine latinoamericano, y siendo el venezolano, es uno de los más icónicos
si empezamos a recordar esas obras del El pez que fuma, Oriana de Fina Torres, la mujer venezolana tiene algo muy sabroso y muy importante, porque su mirada es muy intimista y eso logra reflejar mucho parte de la esencia del venezolano. Bueno, hay algo que en lo poco que tengo yo de carrera cinematográfica, porque lo que llevo son 20 años, creo que los sets más maravillosos que he visto han sido dirigidos por mujeres. Eso es indudablemente un sello y una reflexión que nos deja, ¿no? He notado que la mujer tiene más seguridad al momento de dirigir. Y como te decía, es muy intimista, ¿vale? Es hacer con menos más. Son personas que están muy claras en lo que quieren, en los planos que quieren, en las tomas que quieren, sin dudar. El hombre es más técnico. El hombre busca la manera de contar, entre más, tiene más material. Mientras que las mujeres, muy concisa, ella coloca su cámara, hace sus movimientos o trabaja un plano secuencia o hace muy pocos planos, pero logra transmitir con su planimetría y su lenguaje cinematográfico lo que realmente quiere mostrar. O sea, es una sensibilización que cuesta a veces tenerlo en el hombre. He tenido la fortuna de trabajar con directores muy importantes y muy queridos, y también he visto a esas mujeres en el set, ¿no? Y no es solamente la dirección, porque ahorita creo que la mujer se está empoderando de las jefaturas de área. A veces tú ves sets invadidos de directoras de fotografía, con directoras de sonido, con productoras. O sea, ya no es antes como en los 70 o los 80, que la participación de la mujer era muy poco en el cine, ¿no? A nivel técnico, como un crew técnico y artístico. Pero ahora se ha impulsado y logran la mujer estar más involucrada en el proceso cinematográfico, y eso es muy interesante en Venezuela. Y hablando de las miradas, las películas tienes a Mariana Rondón con todas sus películas, y una de las que más a mí me llevó a marcar fue Postales de Leningrado, ¿no? Una mirada ante una realidad social de un momento histórico completamente distinto, pero es algo narrando una autobiografía. Es muy bonito esa película, ¿no? Fina Torres con Oriana, todas las películas de Fina, si hablamos en 10 de septiembre, podemos hablar de Habana Eva. Hay una sensibilización, hay algo muy importante. No solamente el género, sino la mirada de esos personajes ante el mundo. Es muy bonito, la mujer está como pendiente de la construcción de personajes para que sean personajes originales, únicos y que lleguen a marcar, ¿no?
Sterpi con sus películas también. O sea, hay mucho, las grandes documentalistas, si hablamos de nuestra madre, Margot Benacerraf, Diana Blaser, bueno, indiscutiblemente el talento venezolano es maravilloso y eso hay que impulsarlo. Y hoy en día la mayoría de la data estudiantil y académica de nuestras universidades son mujeres, no son hombres. Te llamamos Alma, no porque sabíamos cuánto tiempo vivirías, sino porque desde que supimos que venías en camino, ya lo eras todo para nosotros. Naciste en silencio, no lloraste, pero sí respiraste. No te vi crecer, no escuché tu voz. Viviste solo unas horas, pero nos enseñaste lo que es amar sin condiciones. Gracias por elegirme para ser tu mamá. Siempre te llevaré conmigo, en cada pensamiento, en cada latido. Cada vida, por muy breve que sea, tiene un brillo único. Gracias por enseñarme lo que es amar sin límites. Bueno, la mirada de la mujer es importante, muy importante en las historias, ¿no? Porque a veces también le da mayor sensibilidad dependiendo del tipo de historia que estés contando y en general, ¿no? Creo que es importante también que sepamos que los equipos de cinematografía que están conformados por mujeres, porque a veces se tiene el falso pensar de que bueno, que como es mujer ella no puede cargar cables o no puede levantar una luz y esto va mucho más allá de eso, ¿no? Sí soy partidaria de que yo no sé si sea hombre o mujer, pero si hace bien su trabajo, pues para mí es lo que espero. He trabajado en mi vida con muchas mujeres que han sido mis líderes, porque Solveig Hogenstein, por ejemplo, que es su asistente, Karina Gómez en el Festival de Cine, María Elena Freites también. Entonces, he tenido de referencia a unas mujeres que son unas super mujeres para mí. Y bueno, además, cómo ellas llevan ese barco, ¿no? Sin que se desmorone. Que no me ha pasado igual del lado masculino, no he tenido esa suerte, pero sí siento que el empuje que tienen las mujeres y la manera de contar la historia, y ahorita por ejemplo que trabajé con Sterpi, directora venezolana, tiene sí una visión y una sensibilidad muy particular que no había visto y que además se enfrenta siempre a este mundo que ha sido muy dominado por los hombres, ¿no? Porque de hecho trabajé con ella y con Luis Alberto en un mismo proyecto y era un reto cuando llegaba ella a dirigir y no Luis Alberto, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es donde pues, uno se tiene que plantar porque ella tiene las mismas condiciones, el mismo conocimiento y cada director tiene su manera. Ningún director va a ser igual que el otro, pero definitivamente las mujeres cada vez están haciendo mucho más roles, ¿no? De sonido, de cámara, no solamente producción, que es como el rol al que se
se clasificaba a las mujeres. En un rincón acogedor, donde el conocimiento ancestral se convierte en un arte, se encuentra María Balsa, una mujer con un corazón generoso que ha dedicado su vida a la sanación a través de la naturaleza. A medida que nos adentramos en la vida de María, descubriremos no solo su talento, sino también su misión: empoderar a su comunidad a recuperar la salud de manera natural, fomentando el respeto por el entorno y el conocimiento ancestral que nutren nuestras raíces. El cine te da para tú hablar de ti desde lo profundo y para tú ser también como real. Cuando uno hace un trabajo que en el fondo está hablando de una vivencia que uno tuvo, es muy difícil incluso contarlo, porque estás abriéndole ese secreto a todo el que vaya a ver esa pantalla y no es fácil muchas veces. O también te enfrentas a cosas durante ese proceso de rodaje que te chocan, ¿no? También. Pero esto es tanto para realizadores hombres como para realizadores mujeres, es eso, porque tú decides hasta dónde llegar también. Hay gente que empieza a destapar cosas y dice, no, mira, esto no, prefiero que no, o hasta aquí. O a veces me ha pasado incluso que digo, no, mira, esto me está generando tanto malestar emocional que lo voy a dejar hasta aquí, que a lo mejor sí tenemos esa sensibilidad más aguda las mujeres, de que hay un tema que bueno, si yo voy a llegar a mi casa llorando todos los días porque esto me está superando, entonces de repente no es el momento de yo contar esa película en este momento, sino tengo que dejar reposar la historia de repente unos años más, pero es eso, porque me pasó hace poco que yo quería como retratar todo ese proceso mío de mi maternidad, porque nunca me la imaginé que mi mamá y mi familia iba a estar lejos en este proceso. O sea, nunca fue como lo pensé, ¿no? Y ellos tampoco se lo imaginaban así. Pero eso, cuando yo empiece a indagar sobre eso, eso va a destapar otras cosas y otras cosas. Entonces, uno tiene que ver si uno está en el momento en el que quiere destapar todo eso. Pero es un proceso porque el cine es eso también, ¿no? Es identidad, es ver hacia adentro. Funcionarios del 6CPC detuvieron a 5 sujetos dedicados al robo de vehículos en el sector Punta Gorda, parroquia Corazón de Jesús de Barinas. Los detenidos, con edades comprendidas entre 21 y 46 años, utilizaban armas de fuego para someter a sus víctimas y despojarlas de carros, motos y pertenencias de valor. Durante el procedimiento... Manita, no salgas, estás sudando otra vez. Mamá, ¿por qué eres tan miedosa?
puedo vivir más así. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Por eso cuando te canto traigo el olor del... Siento también que cuando uno hace cine y se lo cree, que eso hay que creérselo, uno desde que se levanta piensa en el cine, ¿no? Por supuesto soy una mujer y eso también se traduce en las historias que contamos y en los eventos, porque también me encanta tener equipo femenino, formar equipos, a los jóvenes también. Esas historias se reflejan también allí. También como cine, vivo cine, todo lo que hago gira en torno al cine, ¿no? Y también soy madre, eso también es súper importante. También me gusta trabajar en pro del sufrimiento, de las causas sociales y todo eso lo puedo englobar haciendo lo que hago. Entonces, pienso que sí, que soy eso, soy mujer, soy madre, soy cineasta, luchadora y bueno, buscando siempre esa paz, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho esto del docuficción. De hecho, Reinita iba a ser un documental, porque es basado en una historia con mi abuela. Y bueno, hablando también un poco de estas restricciones un poco económicas y logísticas, decido cambiar esa historia a una ficción. Cambio la locación a Caracas, cambio la actriz. En vez de usar a mi abuela, utilizo una actriz que ya es de tercera edad. Y bueno, todo esto me permitió también hacer varias tomas, que quizás con mi abuela no lo hubiese logrado, pero todo es relativo. A mí me encanta el documental, pero por lo menos en este documental que estábamos haciendo, que es en una comunidad indígena piaroa, los costos de producción son carísimos. Entonces, casi que hubiese sido preferible una ficción, que creo que hubiésemos ahorrado en una que otra cosa. Entonces, no necesariamente porque sea un documental va a bajar el presupuesto, si es una ficción. Me gustan ambas cosas, he hecho tanto documental como ficción. Tengo un documental que se llama Sepultureros, que es con los sepultureros del cementerio más antiguo de Mérida, el cementerio El Espejo. Entonces se llama Resiliencia porque pues, ellos siempre están ahí, pasan sus mejores momentos ahí, ríen, lloran, todo ocurre en el cementerio, ¿no? Y fue un trabajo, además, lo que me gusta del documental es esa relación que tú generas con tus personajes, porque se vuelven familia prácticamente, ¿no? Yo estuve 2 años trabajando en el cementerio y todavía voy, nos comemos un pan, nos tomamos un café, y es ese compromiso que tú tienes que tampoco vas a mostrar, es un compromiso ético también, ¿no? De lo que estás mostrando y también ser leales con tus personajes, mostrar el trabajo final también. Pero ambas cosas me gustan. Lo que sí no he tenido muchas incursiones en la animación, pero tanto en documental como ficción, pues ambas me gustan y en ambas me siento cómoda tanto produciendo como realizando. Soy nativo de estas tierras. He aprendido a cultivar la tierra, he aprendido a desarrollar algunos trabajos que han servido como el sostenimiento, el sustento de mi familia durante todos estos años.
Aquí pues criamos estas gallinitas, ella nos ayuda, ¿verdad? Como dice, la tenemos para el sustento, como dice, del alimento para nosotros, porque sabemos que vivimos lejos de la ciudad para ir a comprar. Entonces, en un momento que uno no quiera comerse una gallina, un pollo quizás, uno llegue, la mató y bueno, hizo su sancocho. No es fácil trabajar con nuestras propias manos y no tener toda la tecnología que se requiere, pero sin embargo con mucho esfuerzo, con sacrificio, hemos salido adelante con todo lo que se produce en esto. Ha habido un boom y tenemos ahorita muchos festivales de cine a nivel nacional, de cortometrajes, de largometrajes. Necesitamos agrupar todo en un festival que sea piloto, donde tenga ciertos criterios de evaluación y que además sea como lo que la gente en el exterior diga, bueno, si yo quiero ver cine venezolano, yo me voy al festival tal y de ahí voy a sacar lo mejor que haya en el país, porque se supone que eso es lo que tiene que tener este festival, donde se muestra todo lo que se hizo en el país y tiene premiación, se da premio a lo mejor que se hizo en el país, ¿no? Eso es súper importante también, darnos a conocer en otros lugares, también esa retroalimentación, porque también es necesario incluso una muestra de cine iberoamericano para también saber qué están contando, qué inquietudes tienen los demás países, porque además a mí me gusta mucho una frase que dijo el crítico de cine Rodolfo Izaguirre: un país sin cinematografía es un país sin imágenes, un país sin memoria, sin espejo. Entonces, eso es lo que nosotros precisamente estamos creando con el cine, una memoria, una identidad. Yo me formo en la Escuela de Medios Audiovisuales como productora, pero por un motivo u otro, pues he estado mucho en la producción cultural, la gestión cultural de eventos, y los festivales son una pasión porque es maravilloso ver cómo en un festival o en una muestra se une tanta gente, ¿verdad?, con un fin común, y el cine se hace en equipos. Y esos equipos y esas conexiones tú las logras en ese tipo de eventos, ¿no? Entonces hace falta retomar un buen festival, un festival que apunte clase A, un festival que todo el mundo tenga como referente de Venezuela a ese festival. Es necesario y tenemos todo para hacerlo, porque tenemos personal capacitado, tenemos las películas para hacerlo. Además, bueno, Mérida, que es catalogada como la capital del cine venezolano, donde también se va a retomar este evento, y la idea es que es un festival donde estemos involucrados todos los estados a nivel nacional y el cine. Entonces, seguimos luchando, porque además cuando uno trabaja en este tipo de eventos lo hace no tanto por la parte monetaria, sino la pasión que esto produce, ¿no? Es como un bebé, que cuando tú ves el evento dices, aquí ya nació, me doy por servida. Entonces es eso, y dejar ese legado año tras año y generación tras generación. De niños éramos 4, todos para uno y uno para todos, como los mosqueteros. El objetivo, buscar una botija llena de monedas de oro en lo más alto de la montaña. La verdad es que ustedes han vivido más cosas que muchas personas en el resto de sus vidas. Jesús Rondón sigue creciendo, ¿vale?
sigue creciendo, sigue estudiando, sigue enseñando, sigue mejorando, ¿no? Siempre hay que evolucionar para mejor. Jesús Rondón dejó el cine por un tiempo. Comencé muy joven, pero dejé el cine un tiempo para promover nuestra cinematografía. No filmé más, duré 10 años sin filmar. Ahorita justamente estoy volviendo y retornando a la escritura para hacer, estoy terminando de hacer un guión para volver a un set de filmación. Dejé el guión y dejé la dirección para abogarme a la producción. Entonces me dediqué a producir varias películas, que estoy muy orgulloso de ese trabajo, del trabajo. No solamente porque el cine no se hace de uno solo, el cine es un trabajo en familia, es un trabajo de compenetración y de apoyo. Sin todas las figuras que involucran una producción audiovisual no es capaz de hacerse. Tal vez un documentalista con su mirada agarra su camerita y solo puede grabar el mundo y puede hacer una historia, una esencia, pero para hacer el cine de ficción necesita a todas esas hormiguitas que de alguna manera construyan la esencia de la historia y se pueda materializar. Entonces Jesús Rondón dejó esos 10 años para dedicarse a promover el cine venezolano. Logré hacer la fundación del Museo Cinematográfico de Venezuela, José Manuel Funes, logrando recuperar maquinaria, equipos de historia de nuestro cine. A veces es increíble cómo simplemente un trípode deja de funcionar, ya es obsoleto y termina siendo oro porque tiene historia. Y esa historia pues se exhibe en una salita en Mérida. Abogué por el apoyo ferviente en los festivales de cine. Creo que es importante que los festivales continúen. Es importante impulsarlos y fomentarlos, porque no solamente es la reunión de todas las figuras para poder reencontrarse y debatir, es fundamental que se sigan haciendo muestras y festivales, así como este pequeño grano de arena que hoy están haciendo aquí en el estado Barinas, impulsando, difundiendo. Y ese es el impulso que tienen todos los festivales para mí, porque, oye, hacer un festival no es sencillo, hacer un festival amerita de tener recursos, no es simplemente una reunión de que, bueno, entre todos nosotros vamos a reunirnos, vamos a ver cine y ya. Ameritas hacer cosas de calidad, y Venezuela tiene con qué hacer cosas de calidad. Es inaudito cómo no tenemos un festival clase A en Venezuela que ha sido pionero en el cine latinoamericano. Si recordamos a la historia, todo remonta a esa primera muestra de cine documentalista latinoamericano que se llegó a hacer en Mérida en los años 70, donde se reunió a lo mejor del cine latinoamericano y logra llevar a la gente como ríos a las calles a ver cine. Porque creo que últimamente se ha notado, y eso no quiero entenderlo nunca como que si es por falta de recursos, ¿no? Impulsar el cine comunitario. Sí es bonito llevar el cine a las comunidades, es precioso, porque a veces no se tiene la oportunidad de ir a una sala. Todo se vuelve muy comercial y según las posibilidades del venezolano es complejo ir a una sala de cine. Que de por sí el cine es un producto, el cine aparte de una esencia es un producto que se vende y que cuesta muchísimo dinero. Y hay que entenderlo, todo el que esté en este momento liderizando el cine, hay que entenderlo que cuesta mucho dinero. Pero de alguna manera hay que establecerse políticas de exhibición y distribución alternativas como son los festivales. Eso es lo que se han convertido las muestras y los festivales del país. No eventos de una reunión y de fiesta nacional. Gozamos de tener el Festival de Cine de Mérida y el Festival de Cine Nacional, que fue indiscutiblemente el mejor que se llegó a realizar. Y después que se hizo ese festival, empezaron otros festivales a surgir. Teníamos el Manuel Trujillo Durán, lo tenemos hoy en día todavía, en Maracaibo, que celebra a los cortometrajistas. Ese fue el primer festival que se llegó a dar ya después en estas últimas generaciones, estas últimas décadas.
el Festival de Barquisimeto, que luego el Festival de Cine Venezolano surge, pero luego nace el de Margarita, luego nace Elco, que es uno de los, a mi parecer, uno de los mejores hoy en día. Luego empiezan a hacerse las muestras de cine documental, de cine estudiantil, y hay que impulsarlo y hay que luchar para que la ley se cumpla y puedan tener financiamientos estos proyectos. ¿Adivinas quién soy? Un lindo chico que me impide leer. Gretel, la biblioteca ha cerrado. ¿Qué hora es? Son las 8 p.m. Por favor, necesito que me acompañe a la salida. Ya voy, ya lo acompaño. Nosotros tenemos que ver de dónde venimos, es importantísimo. Por eso yo digo que siempre debemos ver cine, no solamente cine venezolano. Tenemos que nosotros formarnos para construir después nuestra propia manera de contar las historias, ¿no? Gente como Luis Alberto Lamata, como Margot Benacerrá, como Donald, nos dejaron la ley, nos dejaron su lucha, nos dejaron su cinematografía, y si bien muchos también de los que están ahorita, muchas cosas han cambiado, pero muchas cosas se mantienen y hay que retomarlas. Entonces nosotros tenemos que quedarnos con todo lo que ellos nos dejaron, seguir impulsando y defendiendo la ley, y además tener nuevas propuestas, porque creo que también es la invitación a todas las nuevas generaciones a sentarnos, a debatir, a ver qué es lo que pasa por sus cabezas, ¿no? Y juntos seguir creando este cine, este nuevo lenguaje de estos tiempos también, porque los queremos oír, que sepan que hay gremios, que sepan que hay una ley que los respalda, que hay un instituto de cine, esperando también que ustedes se interesen por todo eso que son sus derechos también, y hagamos cosas juntos, en conjunto, tanto esa generación que luchó por la ley como esta nueva generación por mantenerla. Gozamos de una ley de cine maravillosa, la mejor que se ha podido hacer en Latinoamérica, y fuimos pioneros. Esa ley fue pionera para que otros países también lograran intentar un proyecto de ley. Ojalá la ley se cumpliera, ojalá se abogara, y a nivel, como tú me dices, institucional, fuera hermoso tener ese impulso para que se cumpla la ley. Porque no es, hacer películas no es solamente que te den un financiamiento y ya. Hay personas que han tenido muy buenas ideas, que con muy poco han logrado hacer películas maravillosas. Y te lo comento por nuestro cine, el cine merideño como tal. Son películas también intimistas, muy locales, muy regionales, pero tienen la esencia del venezolano y tienen parte de lenguajes universales. No nos podemos quedar solamente en una sola mirada. Tenemos que dejar que todas las miradas salgan adelante y se puedan mostrar. Eso es indudablemente una de las tareas más fuertes para cualquier venezolano y para cualquier cineasta. Nosotros como cineastas tenemos que respaldar todas las acciones que sean en pro de fortalecer el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que además es una lucha que fue por años de un grupo de cineastas, un eco. Sería un retroceso del cielo a la tierra que el CENAC dejara de existir, porque además los actores no tienen un CENAC, por ejemplo, una institución que los ampare, la gente de teatro en general. Entonces nosotros hemos luchado mucho
para lograr tener un instituto que nos arrope a todos. Entonces, absolutamente no estoy de acuerdo, sino más bien todo lo que nosotros podamos hacer por más bien mover las leyes, promover acciones para que más bien se fortalezca este Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Es nuestro deber hacerlo y además ahorita somos los que estamos aquí, esta generación, y se espera que conservemos y mantengamos y defendamos el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. La reflexión está, los 2010 y los 2020, con la ley de cine. ¿Cuántas películas y cuántos géneros no se hicieron? Que mostraron esencias distintas y que por primera vez los venezolanos lograban escoger qué película ver venezolana. Habían hasta 3, 4 películas en taquilla en ese momento y la gente iba a ver las películas. Los festivales eran increíbles, habían competencia de 20 largometrajes, 30 documentales, cortometrajes ni hablar, porque ha subido la cantidad de cortometrajes. Impulsar a las casas productoras también. O sea, no solamente es la institución, también el cine se hace gracias al apoyo de la empresa privada. Sin la empresa privada no se logran obtener todos los recursos. Los jóvenes a veces no entienden que el cine cuesta, porque todo es, lamentándolo mucho, todo es dinero, y el cine es un trabajo donde si tú no tienes los recursos, te limitan mucho las formas de creación. Y Venezuela, esta nueva generación no hace cine factible. Esta generación sueña en series de televisión, en cuentos largos, en ciencia ficción, en películas que llegan a ser muy costosas. Vamos a ver cómo les va. Si Livio Quirós, Solveig Hodenstein, Carlos Aspurba, el mismo Penso, hacían películas con una camarita y entre ellos 7 lograron hacer, grandes obras de nuestro cine. Ya aprendieron en la gráfica que tienen que ser planos iguales que el rostro de ellos. Si se paran allí, toman el rostro de ellos. No, los ejes es semicírculo completamente. Los tengo que medir para poder ubicarme aquí. Es sumamente importante el fomento para que se desarrollen las muestras y los festivales de cine. Es súper importante que se vea, busquemos la visión a realizar un festival clase A para Venezuela. Los cineastas lo ameritan, el cine venezolano lo amerita, ir a esa mirada. Que también vengan las películas del resto de Latinoamérica y del mundo a Venezuela, ¿no? Hablamos de la primera muestra de cine documental que se hizo en Mérida y por eso se llamó la Casa del Cine Nacional. Es importante que eso se repita, ¿vale? Y que se abogue al rescate de esa identidad y esa cultura, porque el cine es identidad y es cultura, es la esencia del venezolano. Y si cada quien está poniendo su granito de arena en cada región para visualizar y exponer lo que se realiza en cada uno de los lugares, es importante también que se muestren y no se quede allí. Harto de ser pobre, de salir a trabajar sin que pase nada. Todos los días lo mismo, peleando y llevando vainas. Si tan solo el diablo me diera riqueza, ser Justino Díaz el gran hace el daño. ¿Me llamaste? Soy Satanás, el príncipe de las tinieblas. ¿Qué deseas? También otras regiones necesitan ver qué es lo que se hace en el resto de los estados, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de reunirse, es una cuestión de reflexionar y de mostrar una mirada ante el cine que estamos haciendo y ante el que debemos seguir realizando. El cine se ha convertido, tú lo dijiste, en una mirada de violencia, de droga, de cosas negativas, porque se intenta vender al venezolano de esa manera y los venezolanos realmente no somos así. Ahorita estamos en la era de la democratización de los medios.
lo cual no significa, porque sí, es verdad, cualquiera puede agarrar una cámara, cualquiera tiene un celular, cualquiera puede hacer una película si quiere, ¿no? Sin embargo, siento que para hacer un buen cine o contar historias también hay que tener esa chispa que no es simplemente poner la cámara frente al actor o al personaje y ya. Entonces es un reto, porque además cuando yo impulsaría siempre la producción, porque al tener buenos productores y en todos los procesos de producción, porque no es nada más cuando la peli esté lista, hay que saber cómo presentar proyectos, porque así consigue financiamiento. Con el financiamiento vas a filmar, necesitas al productor también. Incluso al momento de cómo nosotros vamos a hacer el afiche de nuestra película, cómo vamos a distribuir nuestra película, hacer esa estrategia de distribución es importantísimo. Incluso yo quiero estrenar, porque ahorita fue muy interesante con el largo que estoy produciendo, hubo un productor que me dijo, le dijo al director, tú haces esta película porque quieres prestigio, quieres plata, ¿verdad? O ¿para qué la estás haciendo? Entonces hay películas que hacemos, que de repente decimos, bueno, yo lo que quiero es estar en festivales. Ah, no, yo quiero esta película, está hecha simplemente para mostrar en plataformas y la voy a estrenar en plataformas. De hecho, ya hemos visto no solamente en cine latinoamericano, sino grandes directores que han decidido estrenar en plataformas, ¿no? Entonces, creo que no nos podemos cerrar. Está el cine y va a seguir y va a haber cine para rato, porque además una película no se ve jamás de la misma forma en una sala que en el sofá o en una cama. No se va a escuchar, ni nada va a ser parecido, pero tenemos que adaptarnos y usar a nuestro favor todas esas otras ventanas de proyección que hay. Incluso hay también una ventana para la formación. Hay películas que son exhibidas en universidades y también te generan un dinero cada vez que se muestran con ese fin educativo. Entonces está ese fin, están las plataformas, están las salas de cine, están los festivales y todas son válidas además. Bueno, el concepto de cine guerrilla fue estereotipado muy actualmente, ¿no? Porque dicen que el cine guerrilla es todo lo que se hace en bajo presupuesto. Anteriormente nosotros en Mérida trabajábamos el cine átomo, que es un movimiento que se estableció desde hace muchos años, pero es con lo mínimo poder hacer historias que cautiven y que lleven a más. Una muestra de eso es el Alberto Arbelo, uno de los cineastas más importantes que ha tenido este país y que ha surgido porque sus historias han roto barreras y han ido a mostrarse en todo el ámbito internacional y han hablado muy bien de Venezuela. Bueno, Beto fue uno de los que comenzó con este concepto, en hacer cine con pocos recursos, con un equipo mínimo. Luego todo eso se transformó en una idea que se montó como un maratón, que fue el Maratón Cine Átomo del Festival del Cine Venezolano, que impulsó a esas nuevas generaciones a hacer historias muy cortitas y chiquitas, pero aprender a hacer cine, eso es importante. Caporito, el guardián de la montaña, junto a los talleres de realización de cortometrajes, iniciaron la quinta muestra de nuevos realizadores audiovisuales del estado Barinas. Una fiesta en la pantalla que estima del 26 al 28 de enero ejecutar talleres en dirección, producción y dirección de actores, además del foro de nuevos realizadores audiovisuales con la finalidad de proponer políticas en materia de cine y audiovisuales que permitan la consolidación de esta disciplina artística, más allá de la celebración cada 28 de enero. Todo formación, capacitación de afuera, equipo técnico, y también yo creo mucho en el poder del cine móvil y del cine en las comunidades también. Entonces impulsaría también ese tipo de pantallas para que gente desde cualquier rincón pueda ver películas, pueda ver cine y hacer esos clubs de cine y esos foros, ese debate. Pero por lo menos la formación, hay que formarse, hay que creer en uno mismo y hay que formarse. Hay que asesorarse también, porque los sueños de nosotros se pueden contar.
pero tienen que encontrarse de la mejor calidad técnica, la mejor calidad artística y la mejor calidad creativa. Al unir esas tres con asesoramientos es funcional, es sumamente funcional y sumamente positivo para el cine de Barinas. No quedarse aquí, todo lo que hagamos hay que mostrárselo a los demás. Hay que sacar el cine de Barinas y mostrárselo al resto de Venezuela para que sepan, no solamente y reconozcan que aquí se hace un cine, sino que se hace un cine con reflexión y con mensaje, que no todos lo hacen así. Bueno, estamos en la postproducción de 2 largometrajes ficción que hicimos el año pasado, una de Esther Picharalambides, A todo lo que brilla, el otro es Romeo y Julieta Ritmos Procaribe, del director Álvaro Cáceres. Estoy con mi documental, largometraje documental, que también soy la productora allí, Canapos. Y se estrena el proyecto Aprender Haciendo, que hicimos desde la Escuela de Medios Audiovisuales, que son 8 cortometrajes que se integran para hacer un largo, que se llama Historia de Familia, Amor y Muerte. Entonces, a la par de esos avances que se van haciendo para que se puedan estrenar esas películas, también estoy escribiendo mi película Memoria. Trabajé por 11 años en el festival y aprendí muchísimo, además que pude ver, sobre todo ver eso, ver qué se estaba haciendo, porque la competencia de Universidad Audiovisual me permitía ver lo que estaban haciendo las universidades, la competencia oficial de largos de ficción me permitía ver lo que estaban haciendo ya los grandes directores, el documental. Había también una competencia que era Cineátomo, de cuéntame una buena historia en un minuto. Entonces, cuando vi todo eso, yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Y cuando me cambio de carrera, creo que es la mejor decisión que he tomado. Y bueno, si bien yo soy productora, pero también me gusta dirigir. Ahorita, bueno, mi cortometraje Reinita ganó el Festival a Corto Plazo, organizado por la Embajada de Francia. Tuve la oportunidad de ir a Toulouse. Y en Toulouse hay una sección que se llama Cine en Construcción, donde llevé el desarrollo de mi proyecto de largometraje, que se llama Memorias, que es en el que estoy actualmente trabajando, y gané un premio de asesoría con productoras de allá. Entonces, bueno, esto es un camino, porque además es importante que sepan que cada proyecto te quita, como decía un cineasta, te quita por lo menos 2-3 años de vida, porque no es que tú lo pensaste y lo soñaste hoy y ya mañana lo vas a ver, pero es muy lindo también ver materializado ese proyecto que empezó en tu cuadernito viejo, y verlo ya en una pantalla da mucha satisfacción. Además de ver todo el empuje y el esfuerzo que se hace con un resto del equipo, porque tú no puedes hacer cine solo, es imposible que hagas cine solo. Es un esfuerzo al que remaron muchas personas para llegar ahí. Entonces, yo siempre he dicho que a un buen productor lo hace un buen equipo. Es impresionante cómo hoy en día estudiantes que antes autodidacta eran 10, 15 jóvenes que se metían a guerrear para hacer películas sin un centavo. Hoy en día una de las mayores carreras a nivel académico es el área cinematográfica. Ver que muchos jóvenes quieren incursionar por la cine porque le apasionan y porque creen en un país es el legado que tenemos que dejar, y es el sello que hay que apoyar. Para mí fue una muy bonita experiencia, porque logré hacer de una primera experiencia de largometraje que eso llegara a las pantallas de cine. Era un sueño de qué estudiante de cine le proyectan su película en todas las salas de Venezuela, y tuve esa fortuna. Soñé en grande y logramos hacerlo grande. Entonces eso es lo que quiero dejar, esa reflexión acá, Barinas. Indiscutiblemente el documental siempre va a ser un sello, y sobre todo de la esencia del venezolano, ¿vale? Indudablemente el cine documental nos deja esa huella que necesita todo venezolano, y sobre todo la nueva generación. Todo cineasta empieza haciendo documental antes de incursionar en la ficción. Y por lo menos a mí me gusta mucho compartir y conversar y conocer las anécdotas de esos realizadores que no mezclan su discurso,
sino empiezan por la base. Hay que hacer documental para poder aprender a hacer ficción, porque la ficción es igual un discurso de nuevos mundos, pero si no se creen, si no son realistas, no funcionan. En sí toda ficción parte de una historia documental. Entonces esa visión me la enseñó Andrés Agusti, que se la agradezco se la voy a agradecer toda mi vida, porque fue un maestro que abogó por el cine documental, pero que le encantaba su trabajo en la ficción también. Entonces, antes de hacer ficción, todo el mundo tiene que partir por una visión realista y documental, capturar en la esencia del mundo como se es, para poder aprender a contar una historia ficticia que de alguna manera tiene que impactar a un público y hacer sentir a un público de que es una historia real. Mi nombre es Katy Andrade y soy nativa de Trujillo, pero por el año 80 me vine desde Guanare a dictar venía de la escuela he hecho el aprendizaje de los títeres y me mandaron a Barinas a hacer un taller de títeres con unos niños en plan vacacional. Y ese trabajo surgió que conocí muchos amigos acá, hice un enlace con Barinas. Y entonces surgió la idea de que yo viniera a estar aquí con un cargo. Y aquí en la Casa de la Cultura me dieron trabajo como titiritera que venía de la Escuela de Limao, de la Escuela de Teatro, Tempo y Muñecos del Estado portugués. Estuve con un proyecto de largometraje documental que estoy produciendo. Fui invitada a un salón de productores en Cali. Y ahí habían 40 proyectos de toda Iberoamérica. Entonces eso me permitió ver qué están contando los demás, qué problemáticas, qué sienten. Y la verdad es que nos parecemos mucho. Nuestras dolencias también son dolencias para otros. Entonces siento que tiene que haber esa unión también entre todos los países de Iberoamérica, porque tenemos muchas cosas en común. Además, Venezuela tiene algo muy particular. Venezuela tiene todas las locaciones que los cineastas en el mundo buscan. Venezuela tiene páramo, Venezuela tiene selva, Venezuela tiene desierto, Venezuela tiene playas bellísimas, tiene talento técnico, artístico. Entonces también es muy importante que nosotros también nos abramos, y ellos también, y que se hagan coproducciones y se hagan historias también de personas o cineastas que no sean venezolanos y vengan a filmar aquí en Venezuela. Bueno, es muy difícil competir con el mercado internacional en cine de nuestro país. Hoy en día, si se estrena una película, tienes a 7 o 8 películas en cartelera internacionales que de alguna manera pues se comen al cine venezolano. Si estamos en un momento crítico a nivel económico en nuestro país, hace que tampoco el venezolano vaya a las salas, ¿no? A veces cuesta tener un poquito de capital para poder invertir en un ticket y ver el cine, y siempre se le dice apoya al cine venezolano. O sea, yo no he visto un discurso distinto desde hace 20 años para acá, donde eso todo es apoya al cine venezolano. Pero ¿cómo lo apoyo? Si a veces no tengo para ir a una sala a verlo. Si hablamos de los años 70 y 80, aunque había un poder adquisitivo un poquito mejor al de ahora, existían los cineclubes y todos los estados tenían infinidad de cineclubes, y la gente iba y se metía en los cineclubes en la oportunidad de no tener recursos en algún momento, pero iba a discutir, a ver sus películas, y se llenaban esas salitas. Hoy en día gozamos de las salas de la Cinemateca Nacional en la mayoría de los estados, pero la gente no va porque no se vende, no se vende, y las películas son un producto y hay que venderlos y hay que exhibirlos. Si no se invierte en la publicidad para la exhibición y la distribución,
no vamos a tener resultados positivos. Y que el streaming está comiéndonos actualmente, sí es verdad, pero el cine venezolano no ha ido a una plataforma streaming. No se ha visualizado llegar actualmente a ese mercado y poder que la gente a nivel digital también pueda comprar un ticket y ver una película. Ha habido proyectos de querer montarse, pero nunca se ha materializado. Entonces, ¿qué pasa? O uno se sube o se encarama. ¿Por qué? Porque va una evolución. Anteriormente el celuloide hacía que los cines fueran sumamente difíciles para poder producirlos y sacarlos adelante. La digitalización logró que de alguna manera se pudiese hacer más. Importante porque esto que nos está pasando con el tema de los espectadores y los cines es algo que no solo estamos viviendo nosotros, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacemos para volver a atraer a las personas a la sala? Yo siento que ese momento va a llegar porque es algo también muy parecido, por ejemplo, a lo que le pasó a la ópera, ¿no? Y la gente está volviendo a ver ópera, a consumir ópera. Lo mismo va a pasar incluso con las salas de cine, porque también, si bien puedes ver, y hay muchas plataformas ahorita para ver, por ejemplo, desde tu casa una película, hay tanta variedad que te pierdes, ¿no? Entonces, el hecho de que además promocionar nuestras historias también es importante, saber cómo vamos a llegarle a ese público, cómo vamos a hacer que en vez de ir a ver una película comercial se vaya a una muestra de cine venezolano, se vaya a un festival de cine venezolano, independientemente de que sean o no cineastas. Ese es nuestro trabajo, y siento que este tipo de espacios, este tipo de eventos genera precisamente eso, ¿no? Atraer algo también que tiene el cine, es ese poder, porque el cine sirve para inculcar valores, el cine sirve para ver miradas, el cine sirve para educar. Entonces, hacer cine móviles, hacer proyecciones, hacer encuentros, todo eso en pro precisamente de hacerle a las personas, a los venezolanos, esa cultura cinematográfica. Los jóvenes realizadores también han dejado una huella inmarcable. Si hablamos de la década del 2000, ahora la década de los 10 y de los 20, con películas que no solamente se convirtieron en taquilleras, porque vimos humor, vimos misterio, vimos terror, y la gente volvió a las salas de cine, como Cuando quiero llorar no lloro, o como Soy un delincuente de Clemente de la Cerda, que eran épocas donde todo el mundo se abocaba a querer ir a la sala y ver 5 o 6 veces su película. Hoy en día se convirtió eso en realidad con Papita Manito Stone, con películas como La Casa del Fin de los Tiempos, fue un avance, fue un gran avance. Hay que ser conscientes que para poder hacer cine se necesitan bastantes recursos, que hoy en día han sido difíciles. Estos últimos años no se ha contado con un financiamiento para las películas venezolanas, y eso hace que pueda estar en peligro nuestro legado. Porque como te comentaba, el cine para nosotros no es una carrera, el cine es nuestras vidas. Y nosotros vivimos por querer contar historias y dejar reflejado nuestro país. Es importante que hoy en día todos reflexionemos, porque el cine es la mirada y es la cultura y es el registro de un país. Es muy, muy importante. Y que todos aboquemos a que no muera el cine, a que por contrario, surjan nuevas ideas, surjan nuevas películas, y que estos talentos, es impresionante cómo hoy en día estudiantes que antes autodidacta eran 10, 15 jóvenes que se metían a guerrear para hacer películas sin un centavo. Hoy en día una de las mayores carreras a nivel académico es el área cinematográfica. Ver que muchos jóvenes quieren incursionar por la cine, porque le apasionan y porque creen en un país, es el legado que tenemos que dejar y es el sello que hay que apoyar. Yo nunca había visto cine llanero, te lo comento. La última película que logré ver fue la de Michael New, que fue Florentino y el Diablo, que se filmó aquí en Barinas, pero esto estamos hablando ya prácticamente hace 30 años. Entonces fíjate, el llanero también tiene
Y nadie sabe que acá en Barinas hay realizadores y hay cineastas que también se están formando y están de alguna manera mostrando su visión. Analizábamos hace rato el tema de cómo verse reflejado o hacer historias autobiográficas en la nueva generación. Eso es sumamente importante, porque no se conoce lo que se hace en Barinas. Yo tuve la fortuna hace 10 años de filmar aquí en Barinas y es una magia, ¿no? El llano venezolano es algo que es único, es inevitable, los mejores atardeceres, los mejores amaneceres, paisajes súper radiantes que tienen la esencia del venezolano. Los cineastas buscan siempre la capital o buscan distintas zonas ya marcadas que se vuelven un estereotipo ya, porque no tenemos ya locaciones nuevas, sino estamos llegando es eso, es poder llevar y mostrar todas las miradas, reflexiones totales. El cine documental veo que lo trabajan mucho acá en el estado de Barinas. Hay que impulsar y hay que sacar eso. Esos proyectos no se pueden quedar engavetados. Hay que surgir y que vean lo que se hace aquí en el estado a nivel. Entonces, lo que invito es a que estas pequeñas muestras que se están haciendo como un abreboca se transformen en un festival de cine llanero. En Apure hacen un festival de cine. Y sería bueno que se asocie toda la región y puedan impulsar la mirada del llano venezolano, porque es importante. Es parte de la idiosincrasia y es parte del ser y de su cultura. Yo que soy merideño y que he trabajado en varias zonas del país, no he visto esa mirada. La estoy viendo hoy y agradezco el haberme traído para poder analizar y criticar positivamente el cine barinés. Bueno, hemos visto muestras de jóvenes realizadores muy talentosos que con sus discursos pueden seguir luchando con las escuelas de cine que se están manejando acá, con la Escuela de Comunicación Social, con todos estos apartados académicos. De alguna manera están nutriendo a esta nueva generación y ya el ser autodidacta ya no funciona. Ahora funciona el autodidacta convirtiéndose en academia. Yo estoy gratamente sorprendida con la muestra de cine hecho en Barinas, porque de verdad ni siquiera me imaginaba la calidad de los trabajos, que había tanta gente haciendo cine, tantos chamos haciendo cine, unas historias además súper autobiográficas, súper sentidas. Me sirvió incluso para conocer mejor Barinas en muchos de los trabajos. Y por supuesto el mensaje es: primero, no hay que parar, no hay que dejar de soñar, no hay que dejar de escribir, no hay que dejar de contar, porque esto es un proceso hasta catártico también para todos nosotros que nos dedicamos a esto. Y bueno, ese trabajo que no solo es en Barinas, sino desde todos los estados, para hacer que estas muestras lleguen a otro público. Eso lo tenemos que lograr y sé que lo vamos a lograr en conjunto. Algún movimiento nos vamos a inventar para hacer que estos cortometrajes lleguen más allá. Entonces, súper feliz y sigan haciendo cine. Vamos a hacer una película aquí en Barinas, por favor. No todo se tiene que hacer en Caracas, también podemos irnos a Mérida, después en Barinas y después nos vamos a Apure. Entonces, hay mucho potencial. Send a postcard when we're